Radio Nacional de España. Ana ha trabajado en Europa Press, en la agencia EFE, en Radio Nacional, donde tras 12 años de trayectoria, en septiembre de 2018 comenzó a trabajar en los servicios informativos de Radio Televisión Española. Aquí continuó su especialización en energía hasta la fecha y ha sido premio de energía del Club Español de la Energía en 3 ocasiones, en 2014, 2020 y 2022, en diferentes categorías. Muchas gracias, Ana, por encargarte de la moderación y te dejo con la mesa. Gracias, Ana. Bueno, pues llevamos aquí una jornada intensa desde por la mañana y nos toca una mesa redonda de actualidad. Redonda, un poco alargada. Vamos a abordar los asuntos clave de la transición energética en la península. Tenemos aquí sentados con nosotros diferentes ponentes con perfiles muy interesantes y yo creo que nos van a dar una visión muy completa ahora mismo de cómo está el sector. España y Portugal son 2 países con muchos puntos en común, están aquí representados, abundantes recursos renovables, disponibilidad de suelo, ubicación geográfica estratégica, carácter de isla energética con limitadas interconexiones. Ambos países, la península ibérica, ven la transición energética como una necesidad para avanzar hacia un modelo más sostenible, seguro y asequible, pero hay grandes retos que hay que afrontar. Tenemos con nosotros a Carmen Becerril, ella es presidenta de OMIE, la preside desde septiembre de 2018. OMIE es el operador del mercado ibérico de electricidad que gestiona los mercados eléctricos diarios y a plazo en la península ibérica. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Encantada. Tenemos también con nosotros a Pedro Amaral Jorges, CEO de la Asociación Portuguesa de Energías Renovables. Digamos que eres la voz de las energías renovables en Portugal, representas a unas 200 compañías. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. A mi lado tengo a Nailia Dindarova, responsable de mercados de energía, política energética de Amazon Web Services. Está centrada en la política y regulación energética dentro del área de políticas públicas, de infraestructura, energía y medio ambiente, de sostenibilidad, especializada en el mercado español. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y ahí, al otro extremo, tenemos a David Robinson, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, microeconomista con más de 30 años de experiencia. Tus trabajos abarcan el escenario energético global y te destacan como uno de los mayores conocedores del sector eléctrico a nivel europeo. Buenos días. Morning. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues para ir un poco al grano, ¿no? Y teniendo en cuenta el título de nuestra mesa, que es muy claro, asuntos clave en la transición energética en la península. Carmen, si te parece, empezamos contigo. Una primera presentación sobre cuáles serían para ti esos asuntos clave. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a CECME. Tengo 4 minutos y tengo 4 slides, así que voy a ver si verdaderamente consigo poner un poco en contexto este debate de la transición energética en el ámbito de la península ibérica. La primera slide es lo que recoge el perfil, aun cuando estemos, vamos a decir, cortando un poquito la visión, yo creo que queda bastante claro. Esta slide recoge cuáles han sido los precios del mercado en España y Portugal desde el momento de la creación del mercado ibérico. El mercado ibérico empieza a funcionar en julio del año 2007 y desde el año 2007 hasta ahora, hasta el año 2025, han pasado cantidad de cosas. Cantidad de cosas en el sector energético y cantidad de cosas desde el punto de vista de geoestrategia, como antes nos comentaban, en el que casi cualquier debate interno dentro de la Unión Europea o en el mundo tienen una traslación inmediata a los precios de la energía. En esta imagen yo, por un lado, quiero subrayar el hecho de que desde el año 2007 España y Portugal trabajamos juntos, estableciendo los precios diariamente, optimizando las interconexiones, y cuando se ve la línea naranja es cuando hay un desacoplamiento del precio de Portugal con España. Cuando prácticamente solo se ve la línea azul, quiere decir que estamos con los precios absolutamente integrados. El momento del inicio del mercado ibérico, pues veis ahí un poquito de color naranja. Ese color naranja responde, por un lado, a
la rampa de aprendizaje, podríamos decir, pero por otro lado también porque es el momento de la crisis financiera. Y como decía antes, cuando ves el perfil de esta imagen, pues vamos viendo qué ha ido pasando en Europa a lo largo de estos tiempos. Vemos al principio la crisis financiera, vemos los precios más altos hasta el año 2022. Vemos también cómo se hunden los precios en el momento de la pandemia en el año 2020. Constatamos cuál fue el atroz impacto que tuvo para el sector energético y para toda la sociedad la invasión de Rusia por parte de Ucrania y los problemas de abastecimiento de gas que llevaron los precios a una situación nunca antes vista. Y vemos cómo salimos de la crisis del año 22 de una manera, pues, vamos a decir, un poquito errática, un poquito desordenada. Pero esta es la historia de nuestros países contada a través del precio de la electricidad. ¿Y qué electricidad estamos consumiendo? Yo creo que se ha insistido, hablamos de transición energética y se ha insistido en las presentaciones anteriores en que efectivamente el mercado ibérico pues es, vamos a decir, uno de los alumnos aventajados en cuanto a la implantación de las energías renovables. Y como muy bien comentaba Daniel Calleja al principio, pues cuando hablamos de energías renovables no solamente hablamos de sostenibilidad, que por supuesto no solo hablamos de lucha contra el cambio climático, hablamos también de competitividad. Y esta es la imagen del MIBEL, donde podemos ver cómo conjuntamente España y Portugal el 84% de la electricidad que consumimos no tiene emisiones. Hay que tener en cuenta que el 16% que aparece como aportación nuclear es también energía sin emisiones y por lo tanto está contabilizada en ese 84%. Pero en definitiva, si viéramos una imagen similar en muchos de los países europeos de nuestro entorno, comprobaríamos que las cifras difícilmente están por encima del 60%. Por lo tanto, sí somos alumnos aventajados y juntos somos más aventajados todavía. Y uno de los debates que ahora mismo tenemos es, como somos los alumnos aventajados, tenemos mucha renovable dentro de nuestro sistema, mucha energía solar a partir de los meses de mayo, a partir del mes de abril, vamos a poner, y particularmente hasta el mes de septiembre-octubre. Y si hay que decir algo del funcionamiento del mercado, es que el mercado, ante todo, es un instrumento de transparencia. El mercado nos está asegurando que la solución económica es la óptima, pero esa solución económica también da lugar a precios cero, da lugar a precios negativos y da lugar a volúmenes relativamente importantes de precios por debajo de 5 euros. Ahí tenemos el dato de cómo se ha comportado el año 24, de cómo estamos en este momento en el año 25. En definitiva, sí que hay un análisis derivado de qué supone la aportación de las renovables, supone la aparición de estos precios, pero tampoco podemos ignorar que las inversiones se hacen para obtener un retorno, no para producir electricidad a precios cero negativos, con lo cual un debate que está sobre la mesa y que tiene que continuar. Y yo me atrevo a decir aquí alto y claro que tiene solución, y la solución no es regulatoria, no es regulatoria. Esto no consiste en prohibirlos. Esa sería, vamos a decir, sería un atajo poco presentable. Y ya por último, bueno, esta es la imagen de los precios de electricidad de España y Portugal de ayer. Desde el día 1 de octubre los precios ya no son horarios, ya no presentamos 24 precios, sino que los precios se presentan en cuarto horario, que quiere decir que tenemos 96 precios, uno cada 15 minutos. Me han preguntado unas cuantas veces, particularmente en los últimos 10 días, ¿pero esto tiene algún sentido? Bueno, pues tiene un sentido muy claro, tiene el sentido de la flexibilidad.
Lo que estamos dando es a los agentes la posibilidad de que vayan ajustando sus producciones y vayan ajustando sus ofertas a un nuevo modelo 15-minutario que es mucho más sencillo. Bueno, el 15-minutario me ha quedado horrible. Cuarto horario, que es mucho más sencillo de acoplar que lo que eran los mercados horarios. Pero también desde el punto de vista de la demanda, el tener la oportunidad de vender, de comprar en 15 minutos volúmenes diferenciados es una parte bastante importante. Y como ya me he pasado de mis 4 minutos, pero estas eran mis 4 slides, muchas gracias, Ana, y disculpa a mis compañeros de mesa. Bueno, recogiendo un poco las palabras de Carmen, ha comentado que el mercado ibérico es uno de los alumnos aventajados en energías renovables. Pedro, vamos contigo. Mercado ibérico, España-Portugal. Portugal, eres la voz de las renovables allí. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los asuntos clave de la transición energética? Bien, en Europa, y gracias por la invitación, y lo voy a intentar hablar en español, pero perdonadme algún error gramatical que ocurra. Bien, nosotros tenemos 5 puntos que hay que arreglar, lo voy a intentar en 4 minutos. En términos europeos, el licenciamiento es un tema que tiene que estar de otra forma listado y que se tiene que enfrentar de forma distinta, porque estar aguardando 4, 5, 7 años para tener un permiso desde el licenciamiento ambiental, eléctrico, municipal con vosotros, con las autonomías, esto es totalmente contra la incorporación de renovables, y el tema del licenciamiento se tiene que de alguna forma conseguir arreglar en Bruselas y para que los Estados miembros consigan un reglamento encuadrativo legal que se consiga efectivamente llegar a aquello que está en la red 3 en términos de tiempos de licenciamiento. El segundo que tenemos es que en cuanto éramos hace 20 años pocos y no éramos el incumbente, hablamos del incumbente en cuanto proveedor de electricidad de fuente renovable, nuestra interacción con el territorio y con la comunidad era más despacio. Y ahora lo hacemos todos los días y con cargas muy, muy fuertes. Y esto, la literacia energética de por qué necesitamos de electricidad de fuente renovable, no solamente por ambiental, por seguridad de suministro, pero también por soberanía política, porque en el contexto geopolítico que estamos hay que no olvidar que si tenemos un shock de oferta de combustibles fósiles o de gas, esto nos puede dejar con un problema como lo tuvimos en la pandemia y después de la guerra. Territorio, comunidades, licenciamiento. Después tenemos que tener aquí una cohesión económica entre Portugal y España, porque como sabemos que vamos a estar limitados en interligaciones con Francia, hay que mirar esto, en mi opinión, no como un problema, pero como un reto, porque aquí tenemos que mirar cómo atraer inversión para el lado del consumo que necesita de energía renovable por todos los temas que ya sabemos y también sociales. Y al final, como Carmen lo comentó, el diseño del mercado mayorista como está, y no vamos a tirar su mérito del punto de vista de maximum welfare, pero tenemos un problema de inversiones. O sea, cuando los precios están cero, no significa que los generadores no están suministrando energía. No están siendo pagos para suministrar energía. Y entonces, cuando lo miramos la montante, ahí están las instalaciones, las personas, la electricidad ha sido producida, pero como no tenemos costes marginales, el precio viene a cero. Y este se tiene que resolver. No sé si es regulatorio, no sé si es incrementar la cantidad de almacenamiento y hacer load shifting o supply shifting, pero algo tenemos que hacer, porque estas inversiones van a ser hechas por el sector privado, y si no tenemos condiciones de bancabilidad de los proyectos, las cosas van a parar, punto. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Yo creo que nadie tiene la solución mágica, pero de alguna forma, si tuvimos el cap a los precios cuando el gas estaba a 300, quizás, si queremos mantener la inercia buena de la transición energética y seguir incorporando cantidades de energía, porque el consumo está ahí latente con las propuestas de inversión en España y en Portugal, quizás tenemos que pensar en una forma de conseguir remunerar como mínimo a los generadores, porque si no esto, y principalmente quien está con estructuras financieras de project finance, va a empezar a tener default en sus proyectos, y esto después, no voy a decir que es como
Estados Unidos 2008 con el inmobiliario, pero podemos tener aquí un problema gordo que hay que resolverlo. Y con los 4 minutos yo me quedaría con estos 4 problemas. Y gracias. Nos quedamos con esa idea de bueno, ese modelo también de retribución adecuado, ¿no? para fomentar las inversiones. La situación, desde luego, exige inversiones urgentes en refuerzo y digitalización de la red. Ahí nos puedes aportar tu visión, Naila, desde tu punto de vista, esos asuntos clave de la transición energética. Tenemos que tener redes de infraestructuras más modernas, más digitales y más flexibles. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, esos asuntos clave? Muchas gracias. Bueno, quizás yo lo enfocaría un poco diferente, porque desde luego las empresas como AWS aportan soluciones de digitalización de la red, que estamos trabajando de hecho con Red Eléctrica en España para optimizar y aprovechar todas las tecnologías modernas para poder mejorar los procesos de la planificación de la red, los procesos de petición de acceso y conexión. Todo este trabajo se está haciendo, pero quizás para un poco aportar visión de unas instalaciones de demanda, porque yo aquí represento Amazon Web Services como uno de los grandes inversores en instalaciones digitales como centros de datos. No sé si el público aquí sabrá, pero hace un par de años hemos anunciado lanzado oficialmente a la región Aragón, Amazon Web Services Aragón, que para nosotros representa un hub muy importante al nivel de instalaciones digitales, sobre todo centros de datos, representando una inversión planificada de más de 15.000 millones de euros, lo que representa para nosotros pues, una apuesta muy importante por España como un emplazamiento para crecimiento de Amazon Web Services a nivel europeo. Y lo vemos no solamente como proyecto regional de Aragón, no solamente como proyecto de España, pero como proyecto europeo. Porque pretendemos con estas inversiones dar una respuesta a las necesidades digitales de la sociedad de hoy en día y fomentar esta digitalización de las sociedades en España. Y de ahí yo creo que pues, las cosas que a mí me preocupan en España a nivel del sector eléctrico es, por ejemplo, para nosotros, para poder hacer estos proyectos que hemos anunciado realidad, necesitamos acceso a la energía, ¿no? Pues ahora mismo el panorama que todos sabéis, creo que perfectamente, la red en España está congestionada. No sé si es de verdad o parece congestionada. Lo que sí que hemos visto es que los mecanismos que han sido puestos en marcha para filtrar los proyectos verdaderos y proyectos, digamos, no tan maduros, pues no han funcionado del todo. Pues las garantías que se han pedido para solicitudes de acceso y conexión no han sido suficientes para filtrar los proyectos maduros y técnicamente sólidos. Y ahora mismo nos encontramos en una situación de una congestión de la red y la saturación de las solicitudes de conexión, y yo creo que es un problema que creo que tenemos que trabajar todos juntos, la generación, el sistema, el operador del sistema, los organismos oficiales, cómo solucionar este problema, porque los tiempos son muy importantes. Para inversores como Amazon Web Services tenemos que asegurarnos acceso a la capacidad para estas instalaciones, si no España dejará de ser un destino de inversiones, porque en el sector de inteligencia artificial, el sector de centros de datos, el tiempo es esencial. Y si nos enfrentamos a un sistema de bloqueo regulatorio, pues vamos a tener que convencer nuestros jefes en Seattle, porque España efectivamente es el destino prometedor, y al final la verdad es que la decisión de invertir en España ha sido tomada porque aquí parecía, aparte de la disponibilidad de energía renovable, que también, pero también porque había capacidad en la red para poder conectar estas instalaciones de gran envergadura.
Bueno, la regulación evidentemente es clave, las inversiones son claves. David, asesoras a clientes sobre reformas de mercados eléctricos, energías renovables y estrategias de hidrógeno verde. Desde tu punto de vista, esos asuntos clave de la transición energética, ¿cuáles serían? Tú en anteriores ponencias, para ti es esencial, ¿no? Un mercado único de la energía en Europa es clave para mantener también la competitividad de la industria, ¿no? Que está relacionado con todo esto que estamos hablando. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que la idea principal de mi presentación es la necesidad de reconocer que aunque hay una oportunidad importante, como dice Noelia, no está nada garantizado. Estabas hablando de la red, pero también hay cuestión de costes. Y yo quería llamar la atención al hecho, que ya está visto en la prensa, de que los renovables, digamos, pueden ser baratos, pero finalmente hay que tener sistemas de flexibilidad para integrar los renovables, y eso no es fácil, no es barato, y además que hay redes que tienen un coste, digamos, necesario, pero que es un coste alto, y que los sistemas renovables tienen en todos los países un incremento en los costes de ajuste. Entonces, que estamos mirando costes del sistema que son, digamos, que están incrementando, y hay que ser consciente de que si queremos ser, digamos, competitivo, hay que estar haciendo lo posible para minimizar estos costes. No estoy diciendo que no deberíamos estar haciendo todo lo que estamos intentando, pero hacerlo a coste mínimo. Yo, si me permiten, yo voy a identificar lo que yo creo que son 7 sugerencias, algunos que son más allá del sector eléctrico y que vienen de experiencia de fuera de España. Otros son, digamos, parte de las directivas de la Unión Europea. La primera, que es lo más, digamos, fuera de la lista normal, es estar considerando la creación de un operador del sistema energético independiente. ¿Okay? Y que está la idea basada en la experiencia de Gran Bretaña, que voy a explicar cuando llegamos a las preguntas. Pero básicamente estamos hablando de la separación entre el operador del sistema y el dueño de la red. Y eso es algo que, desde luego, no es el modelo europeo, pero es un modelo que yo creo que vale la pena considerar, y voy a explicar más adelante. Segunda prioridad es integrar el lado de la demanda en el sector, digamos, en todos los sectores, en el sector eléctrico en particular. Siempre la demanda ha sido los que pagaban la cuenta, pero que no participaban activamente, y es evidente por las directivas europeas que los consumidores deberían estar participando, y quiero insistir en que sean no solo los industriales, pero también digamos, los consumidores más pequeños. Y que pueden ser, yo creo que la idea es que vamos a hablar un poco más de esto, pero de diferentes modelos de negocio, y también insistiendo en plataformas digitales que permiten el control remoto de los recursos. Tercer sugerencia es mejorar las señales de inversión. Yo creo que, como lo has dicho, ya estamos con un problema que no es europeo, digamos, desde luego no es español, pero ya estamos sufriéndolo, que es que los precios de los mercados basados en costes marginales de corto plazo son excelentes para cada 15 minutos, pero no son muy buenos para 20 años. Entonces, que hay que estar reconociendo que este diseño no vale para apoyar la inversión. Tú ya has mencionado una posibilidad de un precio mínimo. Hay que estar pensando en otros mecanismos de mercado para estar dando lugar a un señal de largo plazo, que puede ser, yo siempre he apoyado la idea de mercado dual, uno de corto plazo, otro de largo plazo. Otro son modelos que implican contratos de parte de los comercializadores para medio plazo, para estar dando alguna seguridad. Y también hay, ¿cómo se llama?
compañías que están obligados a comprar para luego vender. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo Brokers, se llama. traders. Yes, brokers. Pero básicamente están obligados a estar comprando y luego vendiendo. Digamos que hay diferentes fórmulas, pero yo creo que hay que reconocer que el mercado actual no es suficiente. Cuarto punto es adoptar una regulación de redes basado en TOTEX que premia la innovación y las soluciones digitales cuando sean más eficientes que las inversiones físicas. Entonces, utilizar recursos que no son de la red para estar solucionando los problemas que podrían haber solucionado antes con la red, pero ahora se puede con, por ejemplo, flexibilidad de la demanda, baterías y otras, y dar incentivos para minimizar estos costes. El quinto es, bueno, que eso es algo que viene de California y de Australia, y que, bueno, no sería mal quizás para ustedes, que es un modelo que permite el desarrollo de redes independientes de red eléctrica, que son redes que pueden tener inversores de generación, consumo, que se ponen de acuerdo en lo que llaman pooling, donde básicamente están aceptando los costes y luego van a conectar con el sistema, pero que no están dependiendo de decisiones del gobierno o de red eléctrica para conectarles. Eso es un modelo que ya está desarrollado en Australia, están desarrollándolo también en California, y aunque no entra en lo normal de la discusión, yo creo que vale la pena considerarlo. El sexto es garantizar la neutralidad tecnológica y reforzar los mercados de capitales europeos para movilizar inversión privada hacia tecnologías que son innovadoras. Yo creo que eso tiene que ser en particular cuando se trata de dinero público y no estar eligiendo una tecnología y dando mucho dinero a ellos, sino estar buscando la forma de dejar que el mercado de capitales ayuda a asignar el dinero. Y el último es reducir la carga fiscal sobre la electricidad. Hace 7 años escribí un libro sobre comparando España, la Unión Europea con los Estados Unidos. Y la conclusión era que los costes de energía en este momento y redes eran casi iguales. Eran los impuestos y cargas, o digamos los levies, que hacían la diferencia. Y aunque ya la cosa podía haber cambiado, he visto que hay otro informe hace una semana que demuestra lo mismo. Entonces, que si queremos ser competitivos, hay que estar pensando seriamente en pasar estos costes, sobre todo los cargos, al presupuesto del Estado. Bueno, con esto termino. Muchas gracias, David. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar un poco al turno de preguntas para hacer más dinámica la mesa. Voy a empezar contigo, Carmen, si te parece bien. Vamos a volver a cómo funciona un poco el mercado eléctrico. Lo has explicado en tu presentación. La Unión Europea ha remodelado recientemente su mercado de electricidad. ¿Qué ha supuesto para la península ibérica y un poco qué podemos esperar bueno, a corto medio plazo? Has comentado también el tema de las horas con precios cero, lo ha comentado también Pedro. Bueno, pues un poco esa sería la primera pregunta para ti. Muchas gracias, Ana. Vamos a ver, efectivamente, en el año 22 todos vivimos una situación de fuerte tensión, los precios se fueron a los cielos. Políticamente era muy difícil de asumir, con lo cual cada uno de los países intentó buscar pues, la mejor de las soluciones. Aquí se acabó en un esquema que suponía, vamos a decir, alterar el modelo de fijación de precios a través de lo que conocemos como la excepción ibérica. Y en medio de todo eso, es decir, en caliente, se planteó hacer una revisión del modelo de mercado y hacer una revisión y sacar un reglamento europeo que, de nuevo, analizara y redefiniera el mercado de electricidad para los 27 países miembros. El final de la historia es que se aprueba ya en el año 23 y se establecen una serie de criterios. Un primer criterio que a muchos no les gustó porque hay voces muy críticas. El marginalismo se sigue considerando como el esquema óptimo para
dar las adecuadas señales de precio en cuanto al desarrollo de nueva potencia y al desarrollo también de la nueva demanda. Por lo tanto, el marginalismo queda consagrado después de un duro debate donde hubo posiciones muy distintas por parte de distintos países y que incluso he de decir que pues desde el Gobierno español no eran los más favorables precisamente a esto, pero finalmente salió adelante. Pero además también se adoptan una serie de medidas que podemos decir que suponen modernizar todo el sistema. Aparece la figura del agregador, que es agregar demanda para que pueda participar en el mercado, aparecen las comunidades energéticas, se da la posibilidad a todos los agentes y consumidores particulares a poder participar también en los mercados. En definitiva, se intenta abrir el concepto de mercado y el concepto de la compraventa de energía, se intenta abrir no solamente, que no sea solo un nicho donde las empresas eléctricas actúan, sino que la demanda tiene que tener una presencia mucho más viva. Y junto a eso es un reglamento, por lo tanto, de directa aplicación. Pero, bueno, un reglamento hecho en caliente contiene también muchas grandes declaraciones de principio que difícilmente tienen traslación a la realidad. Pero lo que sí que es verdad es que se hace una declaración muy contundente en cuanto a la necesidad del desarrollo de los mercados a plazo en el caso de la energía. El gran debate del año 22, pero es un debate que sigue perfectamente vivo, es la volatilidad. Llega la primavera, si vemos ahora cómo está cotizando el plazo, pues el año que viene, en el Q2, llega la primavera, los días son mucho más largos, el precio baja de un Q1 de 70 a un Q2 de 40. Bien, la volatilidad es uno de los elementos que en un sistema con mucha energía renovable va a estar muy presente y, por lo tanto, los mercados a plazo como mecanismo para asegurar el precio, pues debería ser uno de los elementos, de acuerdo con el reglamento de la Unión Europea, que debería estar potenciándose. Y asimismo, los PPAs, el Power Purchase Agreement, entre oferta y demanda, entre productores y consumidores, como uno de los esquemas de funcionamiento que sirve como un aseguramiento de precio para la parte compradora, pero también sirve como un aseguramiento de flujos económicos para la parte vendedora y, por lo tanto, dar viabilidad a inversiones que en otro caso no lo tendrían. A mí, de todas maneras, me gustaría decir que el hecho de firmar un PPA, un PPA, eso no quiere decir que esa energía no pase por el mercado, porque la energía sigue pasando por ese mercado diario que sigue dando esas señales de precio que antes veíamos en una imagen. Estamos hablando mucho de las inversiones y por ahí va mi siguiente pregunta dirigida a Pedro. ¿Qué ventajas tiene la península ibérica frente a otras regiones, otros países, que le hacen atractiva para esas inversiones industriales que tan importantes son y que requieren también, pues eso, de una regulación, de una red moderna, de una red digital? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, esas ventajas que tenemos competitivas? Bien, muchas gracias. Y, si me permite, lo voy a contestar algo que ha dicho aquí, perdón, Carmen, que yo creo que es importante. Cuando constituimos la excepción ibérica y tuvimos un cap a los precios de energía porque serían muy caros para los consumidores de electricidad, está abierta la puerta para tenernos un piso, para que las inversiones continúen en el mercado. Y de alguna forma, en un consejo de reguladores en Portugal, yo he sugerido que hagamos así. Calculamos el precio de la electricidad en el diario de las centrales combinadas de gas natural con los ETS de emisiones de CO2 que esté ahí, y si las renovables sustituyen las no emisiones desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de financiación, entonces que se pague el CO2 evitado. Y eso te da un piso. Y ese piso es un servicio que es hecho a la ciudadanía y a las empresas. Porque no nos olvidemos que por parte más o menos de la mayoría de las personas, ellas no consiguen percibir, porque no tiene coste el sol, no tiene el coste del viento y no tiene coste del agua, que es normal que los precios sean cero, pero los costes de capital y los costes de financiación están todos ahí. Y entonces
algo tenemos que cambiar en este reglamento y en esta forma de precificar, porque un mercado es una convención, es lo que queremos. Si queremos convencionar como está hoy con Maximum Social Welfare, muy bien, pero hay otras formas de convención, porque hay otras externalidades que tenemos en Europa y precisamente en Península Ibérica, si conseguimos atraer inversiones para la generación renovable, para invertir en redes, para tenerlas óptimas y con esto atraer lo que es la parte de consumo de Green Tech, de las empresas que se tienen que convertir a menos emisiones y también los centros de datos. Y con esto, Carmen, que le voy a pedir el slide que ha enseñado aquí, al final Península Ibérica tiene como media 84% de electricidad no emisora, con los levelized cost of electricity más bajos que podemos tener de las tecnologías que tenemos, con la excepción del nuclear y aire ahí. Y entonces las ventajas que tenemos aquí para ver en la transición energética son obvias. Si tendríamos las interconexiones entre Iberia y Europa a través de Francia con la capacidad necesaria, podríamos suministrar desde aquí una gran cantidad de potencia y incrementaríamos el diseño del mercado europeo integrado. Pero al final, yo no creo que en los próximos 15 años vamos a tener 15% de interligaciones de capacidad con Francia de la potencia renovable. Entonces vamos a mirar esto como una oportunidad. Y la oportunidad que tenemos que mirar es, si miramos los mapas que tenemos hoy de las geografías europeas más competitivas desde el punto de vista de oferta eléctrica, miramos Noruega, Dinamarca y después miramos Península Ibérica. Con una ventaja es que nuestro portfolio tripartido entre solar, eólica, hidráulica y hidráulica de bombeo tiene una resiliencia mucho mayor. Y entonces, pues, como han dicho en el comienzo, el diagnóstico está hecho. Es un tema de implementar, pero implementarlo con las bases técnicas que esto trae a la economía. Entonces, si tenemos costes de energía más bajos, si somos un Estado de Derecho, si tenemos una capacidad de captar inversión extranjera para la parte del consumo, y si para eso tenemos que invertir en fuentes de generación, pero también en el sistema y en la red, pues este es un reto económico y es un reto de definición socioeconómica de por dónde vamos. En todo esto, vamos mismo a querer estar dependientes de petróleo y gas externos a Europa en 20 años, cuando ya fue dicho aquí que las relaciones con los Estados Unidos jamás van a ser las mismas y que nuestra independencia energética está ahí directamente relacionada con nuestra independencia y soberanía política. Y entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que vamos a comprar y tenemos un otro choque de oferta y el gas viene a 300 y así vivimos? O sea, entonces, este es el papel de las renovables. Es un papel de precio, es un papel de sostenibilidad, es un papel ambiental, pero es también un papel de soberanía e independencia energética. Comentabas, Pedro, el tema de, bueno, fijarnos en otros países, ¿no? En otros modelos. Has hablado de Noruega, de Dinamarca. David, en Reino Unido se ha creado recientemente el modelo NESO, Operador Nacional del Sistema Energético, para cumplir un poco esos objetivos de energía limpia. No sé si podrías explicarnos qué es y sobre todo cómo se podría aplicar, ¿no? Ya que estamos hablando de fijarnos en otros países, cómo se podría aplicar a España y Portugal en este caso. Bueno, primero, ¿qué es NESO? NESO es un ente público, es independiente, digamos que no pertenece a ninguna otra compañía y no tiene redes. ¿Okay? Era como el operador del sistema, digamos, antes era como red eléctrica y ahora la parte que es operación del sistema ya es este ente que se llama NESO. Y es responsable de la planificación no solo de electricidad, pero también de gas, hidrógeno. Y también es operador día a día en el diario del sector eléctrico. Entonces, yo creo que lo importante es por qué lo han hecho. Primero, había una preocupación por digamos, un sesgo o una incompatibilidad de parte de una compañía que está planificando su red y que era el dueño de la red, por estar con intereses comerciales de beneficiar comercial y no necesariamente al sistema. Si había alternativas, por ejemplo, de estar utilizando recursos distribuidos en vez de más red para la flexibilidad, entonces que podría estar eligiendo invertir en la red. Eso fue el primer objetivo. El segundo
era coordinar las redes al por mayor, no distribución, de todas las energías. Entonces, en vez de tener una compañía para cada red, tenerles todos juntos, porque hay que coordinar porque ya están conectados, digamos, conectados en el sentido de económicamente. Entonces, hay que insistir en que es nuevo este concepto y no estoy diciendo que ya podemos decir que ha sido un gran éxito, todavía es pronto, pero yo creo que vale la pena estar pensando, es una oportunidad no solo para, en mi opinión, no solo para España y Portugal solo, pero juntos. Entonces yo veo un operador sistema ibérico de energía como una posibilidad que vale la pena pensar. Además, yo estaría encantado si la Unión Europea estaba pensando en crear algún ente similar, en vez de tener 27 TSOs de electricidad, 27 TSOs de gas, tener más bien un ente que tenía una visión de todo. Ya está. Gracias, David. Recogiendo también tu idea, pero centrándonos un poco en el tema de la digitalización, de las inversiones. Ahí va mi siguiente pregunta. Has hablado antes, en tu exposición inicial, Naila, de la saturación de la red, ¿no? Que esto es algo crítico porque, claro, las empresas que quieren invertir aquí en nuestro país, somos referente en el mercado eléctrico, en seguridad de suministro. Por tanto, somos una apuesta, pero claro, si las redes están saturadas, ese tema es un poco más complicado y muchos proyectos pueden caerse. ¿Cómo está afectando la actual situación de la red eléctrica española a esa planificación y a esa operación de infraestructuras digitales que son críticas, ¿no? Has hablado antes también del tema de los centros de datos. Sí. Quizás primero destacar por cómo funcionan las infraestructuras digitales y cuáles son sus necesidades, que son bastante específicas y en algún sentido críticos, ¿no? Nosotros nos vemos como unos enablers, ¿no? de la digitalización de la sociedad. Y como nuestros centros de datos, nuestras infraestructuras, apoyan los servicios críticos y la realidad de la sociedad hoy en día, ¿no? Estamos dando apoyo para que los consumidores pueden beneficiarse de servicios bancarios online operativos 24 horas, para que operaciones remotas globales pueden tener lugar online en tiempo real, para que los sistemas de Internet of Things para las empresas de 5G, todo esto hace que la infraestructura digital tiene unos requerimientos técnicos de conexión a la red que son bastante específicos, ¿no? Necesitamos un suministro eléctrico ininterrumpido, 24 horas, 7 días a la semana, porque también, no porque nosotros somos críticos necesariamente, pero porque damos apoyo a los servicios críticos como son servicios médicos, servicios de emergencia, servicios financieros, y eso nos hace muy vulnerables, ¿no? En el contexto de la estabilidad y resiliencia de la red. Tenemos niveles excepcionales de fiabilidad que nos requieren nuestros contratos de servicio, de nivel de servicio. Entonces, tenemos que garantizar a nuestros clientes que el servicio estará ahí, que los centros de datos van a estar funcionando cuando hay un cero eléctrico en España, cuando hay cualquier otro evento en la red. Entonces, la verdad es que somos los primeros interesados y por eso estamos encantados de colaborar con Red Eléctrica y con todos los actores en España, que el sistema sea resiliente y que sea el sistema eficiente, ¿no? También hay una especificidad de los centros de datos, cómo están creciendo o aumentando su capacidad. No se hace un incremento repentino de toda la inversión, de toda la capacidad de golpe, ¿no? Se escala el consumo de manera escalada, alineado con la demanda de servicios digitales, ¿no? Y esto, pues a la hora de solicitar capacidad, también hace que pues nosotros lo que podemos dar una proyección de demanda en base de demanda real, lo que no va a suponer que nosotros conectamos todos esos megavatios el día 0, el día 1, pero sí que podemos ir demostrando al operador del sistema que la planificación que teníamos, que estos hitos los estamos alcanzando. Entonces, hay progresión en nuestros proyectos, son proyectos reales, ¿no? Y eso es quizás son unos matices que quizás a veces no se entiende tanto porque no somos un consumidor típico, ¿no? De alguna manera. Pero sí que nos consideramos como si fuera
cualquier otro tipo de industria, ¿no? No convertimos energía en productos tangibles como coches o componentes, pero convertimos energía en servicios de nube o herramientas de inteligencia artificial que luego dan impulso a varios sectores de la economía de la sociedad. En este sentido, pues quizás tenemos esta labor de educación que estamos haciendo conjuntamente con otros centros de datos para educar de cómo podemos funcionar respetando las imperativas que hay en la sociedad ahora de asegurar pues, el funcionamiento de la red que sea eficiente. La palabra flexibilidad, creo que bueno, a David le gusta y a Pedro también. Os quería preguntar por ahí, estabas hablando, Naila, del tema de la demanda, ¿no? Bueno, la flexibilidad en la demanda es un asunto clave para abordar esta transición energética. Hemos hablado de redes, de interconexiones. Hemos hablado poco, pero también quería mencionar el tema del almacenamiento, los mecanismos de capacidad. No sé, ¿se podría hacer algo coordinadamente entre España y Portugal para dar un mayor impulso a todos estos asuntos? Pedro, David, si queréis contestar un poco a medias, porque tenemos que ser un poquito breves para poder abordar más cuestiones. Muy rápido. Portugal y España consiguieron acordar en la crisis energética que la Comisión Europea aceptase que tendríamos el tal cap al precio de electricidad. Y perdónenme el anglicismo, pero the biggest powerhouse of renewables es Iberia en Europa, entonces hay que intentar cooperar en diplomacia económica. Y en diplomacia económica se dice cómo tenemos que sincronizar los sistemas en términos de inversión en una capacidad de oferta de energía eléctrica o moléculas renovables, y con esto atraer lo que es la inversión del lado del consumo en green tech, en data centers, en las industrias y los servicios que sabemos que en 10, 15 años tienen que estar muy cerca de net zero. Y entonces la cooperación del sistema eléctrico y el mercado ya estamos acoplados, como se ha mencionado. Incrementar las interligaciones entre Portugal y España es algo que ya está en las metas y también nos va a ayudar a estabilizar los dos sistemas, teniendo en consideración que hoy por hoy España es exportadora casi neta de fotovoltaico o de las horas de menores precios a Portugal, pero yo creo que lo más importante aquí es una cooperación de diplomacia económica de los gobiernos, pero también una tentativa de alineamiento de cooperación fiscal para que los temas de distorsión y de costes que van a ser incorporados en los precios de energía se muevan de ahí y van a ser alocados a otros costes energéticos que no están en la trayectoria de futuro hasta 2050. Entonces, eso creo que es, además que Portugal es mucho más pequeño que España, pero dos países de la Unión Europea juntos intentando conseguir medidas que a nosotros impulsionan el desarrollo socioeconómico y de competitividad de las industrias, porque nosotros tenemos capacidad desde el punto de vista eléctrico de tener precios competitivos. Ya estamos con paquetes nuevos de mirar cómo se va a calcular las tarifas de red para ser acopladas a la tarifa final a los usuarios. Pues esto es algo que yo creo que en cooperación entre Portugal y España, los dos países se alinean en diplomacia económica y en temas de defensa de Iberia como un mercado único de electricidad renovable, que puede ser lo más importante de Europa. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer juntos. David. Bueno, primero, sobre la demanda y respondiendo un poco a Noelia, yo creo que es importante dar incentivos para que los centros de datos sean flexibles, no en su producción, pero en su uso de la red, en el sentido que tengan por su propio espacio, que sea baterías o otro tipo de fuente, para poder no estar consumiendo en horas cuando le puede interesar no consumir, porque es muy caro. Porque la idea es insistir en la idea de flexibilidad de los más grandes consumidores, pero también estar apoyando a los pequeños consumidores que tienen que ser vehículos de baterías de coche, digamos vehículos eléctricos, o que tienen baterías detrás de medición o otros aparatos que son agregadores, digamos, que son recursos distribuidos, que tengan estos consumidores con sus activos acceso a todos los mercados, que sea energía
servicios complementarios, capacidad y cada vez más locales. Y para que eso, también quería promover una idea que nadie va, digamos, no sé, pero que es algo que pocos hablan de esto, es tener múltiples comercializadores por un CUPS. Entonces, que para permitir que los nuevos comercializadores ofrecen servicios específicos, por ejemplo, para cargar y descargar vehículos eléctricos. Pero la idea de tener que pasar por un CUPS, digamos que solo hay un comercializador, implica que es muy costoso para estar entrando en el mercado, creando otro CUPS para un servicio concreto. Y finalmente, hay que pasar la legislación para permitir la agregación. Y la agregación que permite que tanto los agregadores independientes como los comercializadores, como las comunidades energéticas y los consumidores pueden estar participando con la agregación de todos sus recursos, porque uno por uno es muy difícil, pero cuando estás agregando miles de vehículos o cientos de miles de casas, entonces tienes una capacidad de competir con el sistema actual y también de colaborar, digamos, de estar apoyando el sistema con flexibilidad. Solo un comentario más, que es que estos recursos pertenecen a los consumidores. Ya lo han invertido, han hecho la inversión. Entonces, el coste incremental de estar ofreciendo estos servicios al sistema pueden a veces ser mucho menos que el coste de estar construyendo centrales o baterías largas, grandes. Entonces, que hay que estar reconociendo esto no como algo como solo beneficiar al consumidor, sino algo que va a bajar el coste del sistema. Bueno, has hablado de la importancia también de los pequeños consumidores, de integrarlos. Volviendo a Carmen, y por favor te pido máxima brevedad, se han planteado muchas propuestas, habéis planteado muchas propuestas para entender esas claves de la transición energética, pero es fundamental hablar de la importancia del mercado interior de la energía. ¿Qué supone para esa competitividad que tanto estáis citando los cuatro y qué medidas son necesarias para completarlo, Carmen? Y además es sumamente breve. Sí. Bueno, yo creo que al principio de la sesión Daniel Calleja decía que las renovables no son solo sostenibilidad, son también competitividad. Es competitividad de precios, es competitividad económica a todos los niveles. Yo creo que si pones las luces largas, pues puedes dar una gran cantidad de soluciones. Si pones las luces cortas, yo me atrevería a decir que en este momento la prioridad que tenemos en la península ibérica es, por un lado, poner almacenamiento. No puede ser que el análisis que tenemos en el operador del mercado es que alrededor del 17% de la energía fotovoltaica en lo que va de año no llega a la red eléctrica. Y una cantidad más o menos equivalente es un 16% la solar y un 17% de la eólica. Hay que poner almacenamiento porque estamos tirando parte de eso que nos hace más competitivos. Y necesitamos que la electrificación de la economía y la participación de la demanda se hagan realidad. Se necesitan inversiones, también estamos pendientes de mucha regulación que precisamente tendría que generar ese dinamismo. Y por último, yo creo que además en el sector eléctrico es en este momento el leitmotiv en todas las conversaciones y en todas las presentaciones. Todo eso será posible siempre y cuando se haga una inversión en redes eléctricas que verdaderamente permita avanzar en la línea que originalmente con las luces largas estaba prevista en los planes nacionales de energía y clima. Bueno, pues, un comentario solamente, sí, que es que invertimos en generación y deprisa y bien, pero en redes estamos retrasados en eso. Y hay que acelerar la disponibilidad de redes de transmisión y de distribución. Pues si queremos ceñirnos al tiempo, nos quedan 3 minutos. Hablabas, Pedro, de la inversión en redes. Yo quería finalizar esta mesa redonda un poco y recogiendo la actualidad. Bueno, el blackout del pasado 28 de abril sirvió un poco de recordatorio de lo esencial que es la energía y de la importancia de la resiliencia. No sé si podéis
resumir un poco, nada, en 3 líneas cada uno para cerrar esta mesa, qué lecciones hemos aprendido y qué medidas hay que implementar. Carmen, tú has hablado de poner el almacenamiento, la electrificación de la economía de la demanda, se ha hablado de regulación, de esa inversión en redes, pero un poco cada uno que diese como un par de titulares. Es complicado. Insisto otra vez en el papel de la demanda, solo porque normalmente se habla de baterías y de otros, otros reactivos que están en la red y no se habla suficientemente de la demanda. Y cuando hablo de grandes consumidores, aún más importante que tengan incentivos de estar ofreciendo su flexibilidad. Naila. Nosotros dentro de AWS hemos hecho un análisis bastante profundo del cero eléctrico en Iberia para ver cómo nuestras instalaciones en Aragón han respondido. La verdad es que pues, estamos orgullosos de que no se interrumpió el servicio que estábamos dando. Entonces, en este sentido, a corto plazo esta resiliencia ha funcionado. Pero estamos muy conscientes que cara al futuro el gran desafío es asegurarnos que efectivamente estamos muy bien preparados para cualquier tipo de incidencia en la red. Y en este sentido creo que el trabajo que está haciendo Red Eléctrica con el Ministerio de Transición Ecológica es muy importante. Hemos estado viendo todas las consultas públicas que han sacado sobre las medidas para fortalecer la resiliencia de la red. Nosotros animamos a crear un grupo de trabajo específico con los operadores de centros de datos para ver requerimientos técnicos que son factibles a corto y a medio plazo, porque la integración de centros de datos, sobre todo cuando entran a gran escala, va a representar un desafío. Y yo creo que hay que trabajar conjuntamente en las respuestas técnicas que sean ambientalmente viables, técnicamente, económicamente viables, y crear esta hoja de ruta conjuntamente. Y eso es lo que ofrecemos al conjunto de los operadores y actores del sistema. Pedro. Desde el punto de vista de market curtailment, yo creo que lo más importante, estoy de acuerdo con Carmen, es que ya tenemos una incorporación de renovables muy relevante en el sistema eléctrico y con eso vamos a necesitar de reducir la volatilidad y vamos a necesitar, lo más rápido de hacer es incorporación de baterías behind the meter y de alguna forma contractualizar algunos servicios con la demanda, grandes consumidores, pero también, como decía alguien en 2019, si en Alemania tengo 90 millones de refrigerators, si necesito de ellos por 3 minutos para equilibrar el sistema, ¿cuánta potencia está ahí? Y entonces, demand flexibility es importante, pero lo que conseguimos hacer, en mi opinión, más rápido es almacenar behind the meter y después con eso tener la seguridad que el sistema puede hacer energy shifting para las horas que son necesarias y consiguiendo consumir una parte de la electricidad en precio cero para que eso también gradualmente se incremente de cero a algún valor. Y después sí, claro, las redes es fundamental y el resto del sistema, pero las redes van a tardar un poco más que se arreglen. Entonces, de inmediato lo que es necesario es incrementar demanda eléctrica renovable y con eso pagar menos horas de precios de gas y bajar el precio medio, conseguir esto con almacenamiento behind the meter también y después en standalone y medidas regulatorias de tener el consumo participando en el equilibrio del sistema eléctrico. Hemos olvidado algo importante. A ver. No hemos hablado de ciclos combinados ni de nuclear. Y yo quería solo mencionar que hasta que haya realmente alternativas descarbonizadas para mantener la estabilidad del sistema, hay que tener estos recursos, que en particular gas, que es muy rápido y flexible, y no estar ignorándolo. Y lo mismo, digamos, no tanto por flexibilidad, pero sí para seguridad, es extender la vida de los nucleares. Carmen, a modo de conclusión. Voy a acabar con una obviedad. El 28 de abril todos tomamos conciencia de que algo que no podía pasar, pasó. Y quiere decir que, pues al final el sistema eléctrico es muy sensible, que el concepto de el cómo se entra en el sistema, el cómo se consume y el cómo
se produce pues no es ni mucho menos neutro y que, por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en la transición energética. Yo creo que el dibujo del PNIEC es un buen dibujo, tenía casi todos los elementos, y el gran problema que tenemos es que del PNIEC se han desarrollado, pues, de los 5 elementos esenciales, 2, y nos quedan 3, que eran los que hacían que el sistema estuviera equilibrado. Yo creo que ahí es donde tendríamos que poner el foco. Y no me voy a entretener en decir cuáles son los 3, que ya se lo sabe todo el mundo. Pues muchísimas gracias a todos por participar. Creo que ha sido un análisis muy gracias y cada uno con vuestras propuestas para avanzar hacia esa transición energética. Muchas gracias. Muchas gracias.